Class is now starting. All attendees are in listen-only mode. Buenos días para todos los presentes. Mi nombre es Alfredo Armijos, consultor de riesgos en Palisade Corporation. El día de hoy tengo el gusto de poder presentar el tema Introducción a redes neuronales con la aplicación Neural Tools. Básicamente lo que vamos a cubrir dentro de este webinar son temas asociados a un poco a qué es Palisade Corporation, un poco entrándonos ya al concepto de lo que es redes neuronales, cómo podemos construir redes neuronales dentro de la aplicación Neural Tools. Te va a ir ilustrando algunos ejemplos de cómo efectivamente se va preparando la data, desarrollando cierto análisis descriptivo previo para poder empezar a interiorizar de mejor manera la construcción de la red neuronal, cómo podemos establecer el entrenamiento de la red neuronal para luego empezar a establecer criterios a fin de validar si el modelo obtenido luego de haberse ejecutado el algoritmo de la construcción de la red neuronal, pues efectivamente es válido o no, empezar a desarrollar pronósticos correspondientes a la red obtenida. Bien, brevemente acerca de Palisade Corporation, pues es importante saber de que esta compañía tiene 30 años ya de liderazgo en el mercado de software de análisis de riesgo. Es un programa que es usado por profesionales de 25 diferentes industrias, manufactura, construcción, salud, en fin. 23 compañías de Fortune 100 usan efectivamente nuestro software, algo que nosotros nos sentimos muy orgullosos. A nivel mundial, pues efectivamente tenemos presencia con más de 150,000 clientes, 6 oficinas, como ustedes las pueden observar, dispersas en 94 países del mundo como tal, ¿no? A nivel académico, pues también es un programa muy utilizado. Se tiene una estadística que más de 60,000 estudiantes universitarios usan nuestro software cada año como tal, pues, ¿no? Y bueno, la sede de la compañía es en Ítaca, Nueva York. Dentro de los productos ofrecidos, pues efectivamente, como ustedes conocen, hay una solución que se le llama The Decision Tool Suite. Dentro de ella, ustedes van a poder observar que hay una serie de aplicaciones que efectivamente forman parte de la misma. La primera, RoboRisque, en donde uno construye modelos para luego desarrollar lo que es simulación Monte Carlo, hacer análisis de sensibilidad, etcétera, etcétera. Decision Tree, que nos ayuda a poder generar la construcción de árboles de decisión, árboles de afinidad, sean determinísticos o probabilísticos. TopRank, que es una herramienta para análisis de sensibilidad, personalmente yo le llamo como un auditor de modelos, donde nos permite enfocarnos previamente a la asignación de distribuciones de probabilidad para ejecutar Monte Carlo, para enfocarnos sobre cuáles son las variables que afectan significativamente a una variable de interés. Picture, que es una aplicación también muy utilizada para poder desarrollar representaciones gráficas, hacer un análisis exploratorio más visual de los datos y que nos permite pues justamente desarrollar aplicaciones muy interesantes para audiencias que no están del todo familiarizadas con un análisis robusto, estadístico, sino que a nivel de una representación gráfica poder explicarlo de mejor manera. StatTools, en cambio, es una aplicación muy similar a un R, a un Minitab, a un Stata, que efectivamente ayuda a poder desarrollar análisis descriptivo, análisis inferencial, análisis multivariante de los datos, control estadístico de procesos, en fin. Neural Tools, en cambio, es la aplicación que el día de hoy vamos a ver, nos va a permitir poder generar la construcción de redes neuronales y pues finalmente tenemos nuestro software que es de optimización Evolver para modelos de optimización de tipo determinísticos y Risk Optimizer cuando tenemos efectivamente modelos de optimización de tipo probabilístico como tal, ¿no? Cuando ya mezclamos también algo de simulación Monte Carlo, es un programa muy interesante para poder adoptarlo. Hay que también tener en cuenta que todos estos productos pueden también ser licenciados de manera individual o en su defecto, pues también adquiridos dentro de toda la solución como un todo, pues, ¿no? Dentro de los servicios que se ofrecen también, pues tenemos la parte de entrenamientos, está el tema de capacitación web, capacitación en sitio de trabajo, conferencias, etcétera, programación personalizada. Muchos clientes también pues exigen que estos algoritmos pues se encuentren dentro de sus sistemas de información, dentro de sus portales web, dentro de sus intranets, etcétera, etcétera. Pues también tenemos esa línea para poder desarrollarlo. La parte de consultoría, tema de construcción de modelos, mejoras, y la parte de soporte técnico que ya viene algo de la mano,
cuando pues los clientes adquieren las licencias, sean individuales o sean de tipo corporativas como tal. Entonces, bueno, eso a breves rasgos es lo que ofrece pues Palisade Corporation. El día de hoy, pues, como hemos destinado este webinar, vamos a hablar un poquito sobre redes neuronales, ¿no? Ustedes conocen las redes neuronales, son algoritmos que lo que tratan es emular el comportamiento, el pensamiento de un ser humano, de un sistema natural como tal, pues, ¿no? Dentro de ellos, pues efectivamente lo que se compone una red neuronal, y es lo que vamos a ver dentro de poco, pues, lo que hace es imitar una red neuronal biológica, como ustedes lo pueden ver al costado de esta gráfica, ¿sí? Dentro de ella, pues, a través de una serie de capas de entrada, capas ocultas y capas de salida, trata de emular justamente el comportamiento, ¿sí? Que se adopta de forma natural, pero al momento de llevarlo a un computador, pues trata de efectivamente ejemplificar. Una red neuronal, volviendo al slide anterior, se van a dar cuenta que está compuesta también por el famoso concepto de las neuronas, ¿sí? Las neuronas lo que hacen es interiormente, dentro de una combinación de todas las variables que se requieran analizar, poder, a través de una función de activación, construir conocimiento para finalmente tener ya un conocimiento de tipo jerarquizado, que efectivamente se va a ir complicando o agregando más complejidad al análisis cuando se vayan agregando las diversas capas que pueden ir formando parte dentro del análisis como tal, pues, ¿no? Entonces, es importante saber que este algoritmo es, como ustedes pueden observar en el costado izquierdo, uno de los algoritmos muy utilizados dentro del campo del Machine Learning, como ustedes pueden observarlo, y pues es lo que vamos justamente a aprender un poquito el día de hoy, cómo nosotros podemos construir una red neuronal, cómo la podemos en algún momento desglosar o estructurar dentro de Neural Tools para que pues vean justamente cómo es de principio a fin la aplicación de este tipo de herramientas predictivas que se dispone. Algo que sí es importante contrastar, y ahí es donde va y uno y se empieza a analizar, es, bueno, ¿qué diferencia tiene la red neuronal o qué similitud tiene una red neuronal con lo que son los diversos métodos para pronósticos con series de tiempo o con regresión lineal, regresión logística, regresión multinomial, ¿no? Hay que tener en cuenta algo. Vamos a ir explicando primero estos modelos tradicionales que se han venido adoptando para poder desarrollar pronósticos de cualquier índole. Primero empecemos con las series de tiempo. Las series de tiempo efectivamente se elaboran con base al comportamiento pasado de la variable de interés. Efectivamente, nosotros vamos a tener una gráfica en donde disponemos en el eje de las X, en el tiempo, cómo ha ido oscilando algún comportamiento. Puede ser un tipo de cambio, puede ser las ventas, puede ser los fraudes en tarjetas de crédito, pueden ser accidentes de tránsito por mes, en fin, ¿no? Son evidentemente eventos que se van suscitando a lo largo del tiempo. Dentro de este tema, pues es importante también analizar que las series de tiempo van a estar caracterizadas por temas de ciclicidad, aleatoriedad, estacionariedad, tendencia, que son elementos que, dependiendo de cada uno de esos aspectos con que cuente la serie de tiempo, uno va a ir aplicando los tipos de métodos de pronósticos, de los más básicos que nosotros conocemos, como medias móviles, visualización exponencial, modelos de Hall-Winters, hacia modelos mucho más estructurados como un modelo ARIMA, un modelo GARCH, un movimiento geométrico browniano, en fin, ¿no? Lo que se hace justamente luego de la aplicación de estos métodos de series de tiempo es efectivamente pronosticar. Evidentemente, pues el pronóstico no es que va a tener un valor puntual, siempre va a tener una ojiva, como ustedes lo pueden observar gráficamente aquí, en donde representará ese intervalo de confianza para la predicción que se ha desarrollado. Estos análisis, pues ustedes los pueden hacer tranquilamente con la aplicación de la RIS o también desde los modelos más básicos, como les mencionaba al inicio, por Winters, medias móviles, etcétera, los pueden construir dentro de StatTools, ¿sí? Ahora nos movemos justamente a la familia de los modelos de regresión lineal. Los modelos de regresión lineal efectivamente están compuestos por una serie de variables exógenas, que son las variables independientes,
y una variable endógena que depende justamente del comportamiento de ellas, que es la variable dependiente, ¿no? Siempre es un modelo que efectivamente, según el comportamiento de estas variables, categóricas o numéricas, pues va a adoptar un valor en particular, pues, ¿no? Variables categóricas que también pueden ser de tipo dummy, dependiendo del comportamiento que se tenga. Ejemplos clásicos que se dan pues de esto, ustedes, si ya vemos un símil de estos modelos, como los modelos de regresión logística, que son generalmente también adoptados dentro de las industrias, pues, ¿no? Hay que también tener en cuenta que los modelos de regresión tienen algunos supuestos a considerarse, ¿sí? Como el tema de que los residuales tienen una distribución normal, con media cero, y que hay que evitar efectivamente que estos modelos caigan en vicios como la autocorrelación, la heterocedasticidad, la multicolinealidad, en fin, algunos elementos que muchas de las veces es complicado ya en la parte práctica hacer que se cumplan. Es por eso que las redes neuronales lo que hacen es suplir esa debilidad que tienen estos modelos para efectivamente poder cumplir con la función que cada uno de estos eventos pues, efectivamente tiene, el pronóstico. ¿Sí? Es por ello que estos modelos de algunas ocasiones pues, suelen ser ya un poco descartados por la aplicación de algoritmos de machine learning, como el caso de las redes neuronales, que es lo que vamos a ver dentro de poco. Vamos a ir viendo un poco Neural Tools. Pues no, Neural Tools es la aplicación, como habíamos visto inicialmente, del Decision Tool Suite, que nos ayuda a poder estructurar redes neuronales dentro de Microsoft Excel. ¿Sí? Aplicaciones de redes neuronales que hemos tenido con nuestros clientes, pues ustedes se van a dar cuenta que lo más básico, clientes que efectivamente en la industria bancaria, en la industria financiera, se preocupan por un otorgamiento de créditos, en donde pues tratan de en algún momento emular el pensamiento de sus analistas de crédito para efectivamente poder empezar a asignar la otorgación de crédito, sea por las condiciones crediticias, comerciales, financieras, personales que puedan tener sus clientes, pues empezar justamente a construir en función de el análisis tradicional que hacen los analistas, poder reflejarlo dentro de una hoja electrónica o dentro de una aplicación en Excel para efectivamente tomar la decisión si se le aprueba o no se le aprueba al crédito correspondiente. O en su defecto, si no es una variable categórica, qué cantidad de crédito sería conveniente aprobarle a un cliente en función de diversos aspectos o diversos criterios o atributos que él tenga al momento de desarrollar el análisis como tal. También una aplicación interesante dentro de la parte clínica, de la parte de salud, también se han visto probabilidades de supervivencia. Otras aplicaciones se han visto también de cómo se puede en algún momento separar las células normales con las células cancerígenas. Las redes neuronales en algún momento permiten desarrollar esa clasificación basando en la aplicación de algunos instrumentos que pueden ayudar a desarrollar este tipo de análisis. Pronóstico de ventas que en webinars anteriores, pues efectivamente una de nuestras consultoras lo pudo presentar, que pues probablemente vamos a ir viendo un ejemplo muy similar al día de hoy para que ustedes puedan entender de principio a fin cómo desarrollar este tipo de análisis. También dentro de la parte financiera, pues es importante saber que el uso de las redes neuronales también es enfocado en la detección de fraudes financieros, función del comportamiento en el uso de tarjetas de débito, tarjetas de crédito, pues efectivamente hay algunas variables que se pueden considerar para poder detectar si dicha transacción, en función de experiencias anteriores de data histórica, ver si efectivamente es un posible fraude o no, o en su defecto, cuánto sería la cantidad de fraude que un cliente cometería según los diversos atributos que tengan, ¿no? El tipo de la marca, la tarjeta de crédito, el cupo asignado, el nivel de transaccionalidad que ha tenido el cliente dentro de los últimos días, en fin, ¿no? Dentro de proyectos también es importante saber que las redes neuronales pueden ser aplicadas al momento de desarrollar un análisis de contingencias en proyectos, ¿no? Por ejemplo, a veces nosotros tenemos proyectos en donde nos interesa saber en función del número de riesgos, en función del nivel de incidentes, en función del número de recursos, en función del presupuesto, en función del tiempo, de los deadlines establecidos, ver cuáles serían las contingencias adecuadas para poder asignarle la gestión de vida de no eventos no desconocidos, conocidos desconocidos o desconocidos desconocidos dentro de la gestión integral de un proyecto y su interacción con programas y portafolios que puedan darse. ¿Sí? Entonces,
Eso a nivel general, pues ustedes van a darse cuenta que lo pueden hacer dentro del Neural Tools. Ahora bien, ustedes dentro de Excel, que es aquí donde ya me estoy moviendo, se van a dar cuenta que la aplicación se encuentra aquí definida. Ustedes van a tener un conjunto, un icono que va a permitir identificar los datos que van a ser parte de la construcción de la red neuronal, la parte del entrenamiento, que es donde ustedes pues, ya van a empezar a asignar ciertos datos de ese set para poder entrenar a la red neuronal, un botón para que va a permitir probar la red neuronal, es decir, en función de lo que se ha entrenado, coger otro set de datos para efectivamente ir comprobando cómo le va a la red neuronal e ir determinando el porcentaje de predicciones incorrectas o correctas que vaya generando. Y finalmente, un botoncito de predecir que nos va a ayudar ya posteriormente, habiendo entrenado, habiendo probado la red neuronal, ahora sí empezar a desarrollar pronósticos en función de los resultados que hemos obtenido anteriormente dentro del modelo. ¿Sí? Algo que sí es importante, les voy a llevar a la sección de utilidad, perdón, de ayuda, hojas de cálculo ejemplo. Ustedes se van a dar cuenta que dentro de la solución van a disponer de una serie de ejemplos de redes neuronales como tal, pues, ¿no? Para préstamos para autos, temas de apuestas, predicciones por categorías, en fin, ¿no? Algunos elementos. Yo les voy a ilustrar rápidamente el de aquí, que es el de préstamos para autos, para que ustedes lo puedan ir viendo rápidamente. Dentro de los datos, ustedes se van a dar cuenta que aquí es donde justamente disponemos de la información que se vaya a utilizar para el pronóstico, ¿no? En este caso, pues tenemos el estado de un cliente, bueno, como es el contexto de un préstamo para un crédito para adquisición de un automóvil, tenemos el estado, si es un nuevo solicitante o un solicitante anterior, la edad, la situación que tiene, la vivienda o el tipo de vivienda que dispone, su salario y efectivamente la cantidad del préstamo. Lo que nosotros buscamos en este caso es ver si ese cliente va a desarrollar sus pagos a tiempo o va a generar pagos retrasados como tal, pues, ¿no? Lo que se hace en primera instancia, como ustedes van a poder observar, es que dentro de este conjunto de datos, ustedes dando clic en el administrador de conjunto de datos que se dispone, la aplicación pues va a liberar una ventana en donde ustedes van a poder visualizar las variables que forman parte dentro del análisis. Tengan en cuenta lo siguiente, ustedes van a preguntar, oigan, pero lo que estamos viendo básicamente es como una estructura de un modelo de regresión y es así. O sea, la neurona de forma interna lo que hace es estructurar o combinar estas variables como si fuera efectivamente un modelo de regresión. Como nosotros tenemos claro, un modelo de regresión está compuesta por las variables y las variables están acompañadas por unos coeficientes, o como los modelos los llamamos los betas, ¿no? Pero efectivamente ahí va la gran diferencia entre un modelo de regresión y otro modelo que se adopte, regresión logística, etcétera, es que la ecuación pues efectivamente no es explícita, es como una caja negra, ¿sí? La red neuronal va a ir efectivamente asignando esas ponderaciones que va a ir acompañando a cada una de estas variables de manera dinámica según justamente se dé el comportamiento de cada una de ellas. Por lo tanto, siempre va a ser como una caja negra, no es una ecuación matemática seca, fría, que se obtiene al momento de ejecutar un modelo de regresión lineal o logístico, cualquiera de los que formen parte de estas familias, sino que efectivamente siempre va a ser una caja negra de que nosotros no necesariamente vamos a saber de manera explícita cuál es dicha ecuación. Más aún por las funciones de activación que se puedan ir adoptando, como eh, tangenciales hiperbólicas, escalonadas, relus, en fin, ¿no? Cualquiera de ellas, eso efectivamente hace que se complique un poco el análisis y más aún dependiendo del número de capas ocultas que existan para el aprendizaje de la red, pues efectivamente eso va a hacer de que la ecuación sea una caja negra al fin de cuentas. Entonces, volviendo al ejemplo que estábamos en este momento analizando, se van a dar cuenta que aquí tenemos las variables. Unas variables que efectivamente ustedes pueden o bien definir que el programa no las adopte, o dependiendo de la variable cuál sea su comportamiento, sea una categórica o sea una variable numérica, pues efectivamente las vamos a ir utilizando. En este caso podemos darnos cuenta que la edad ha sido asignada como una variable numérica independiente, el programa lo identifica automáticamente. La situación, el cliente, categórica independiente, tanto como vivienda, salario y cantidad de préstamo, en este caso son variables numéricas,
Y el resultado efectivamente es una variable ya categórica dependiente. Es decir, esta es la variable de pronóstico que nosotros vamos a utilizar para poder desarrollar justamente el análisis que vamos a efectuar, ¿no? Hay que tener en cuenta algo, si ustedes han podido visualizar, aquí hay una variable, o podríamos agregarla dentro del tema, que nos va a permitir justamente ir asignando qué datos vamos a utilizar para poder entrenar a la red neuronal, qué datos nosotros vamos a utilizar para poder probar a la red neuronal y qué datos vamos a utilizar para poder desarrollar los pronósticos. Y es lo que ustedes van a poder visualizar dentro de las etiquetas que ustedes están viendo aquí, ¿no? Y eso es importante previamente asignarlo porque eso va a ayudar a la red neuronal a identificar qué datos vas a utilizar para el entrenamiento, para la prueba y para el pronóstico como tal, pues, ¿no? Una vez que nosotros hemos asignado esto, pues lo que vamos a hacer es dar clic en el botón de entrenar. En el botón de entrenamiento, ustedes se van a dar cuenta que aparece una serie de opciones, ¿sí? La pestaña de entrenar, nosotros podemos especificar en función de casos que se seleccionen aleatoriamente cuáles van a ser probados. O en su defecto, si nosotros ya tenemos una etiqueta previamente identificada, pues nosotros podemos indicarle al programa de que en función de la etiqueta vaya seleccionando los datos que van a utilizar para hacer entrenada la red, sin necesidad de hacer esta asignación de manera aleatoria como tal. También tenemos una opción para poder predecir automáticamente los valores dependientes que faltan, ¿sí? Eso muchas veces también se da cuando uno ya tiene la necesidad de ejecutar el pronóstico de manera directa. También obviamente uno puede acudir a esa opción. Y también al activar esta predicción en vivo nos va a ayudar a poder finalmente ver cómo dinámicamente haciendo cambios dentro de las variables independientes, cómo puede impactar dentro de la decisión final, ¿no? Hay un botoncito también que ayuda mucho, que es el cálculo de los impactos de la variable. Esto podría decirse que es como un análisis de sensibilidad. Ver cuáles de las variables independientes son las que efectivamente afectan de manera significativa a la variable de pronóstico. ¿Sí? Eso ustedes lo pueden efectivamente configurar dentro de esta primera pestaña. Ahora bien, si nosotros volvemos a el slide que originalmente les estaba presentando, dentro del mundo de redes neuronales ustedes se van a dar cuenta que hay un sinnúmero de redes posibles, ¿no? Que van a variar en función del número de neuronas, en función del número de capas que se adopten, del tipo de las variables que estén en juego, de la función de activación que se vaya a aplicar. Hay un sinnúmero de ellas. Inclusive ustedes ahí están viendo un resumen porque hay muchísimas otras más. Pero dentro de la aplicación ustedes se van a dar cuenta que básicamente nosotros disponemos de dos. La primera red, que son justamente las redes probabilísticas, que generalmente son redes que convergen en una mayor velocidad de convergencia, es decir, vas a poder obtener los resultados de manera más rápida. Y la otra red neuronal, que en cambio es la red multicapas, que ustedes la pueden seleccionar, que también pues ahí lo que ayuda es, en ese sentido, a mejorar el pronóstico asignando varias capas para el aprendizaje jerarquizado o el conocimiento jerarquizado que se derive de cada una de las neuronas y finalmente poder desarrollar el pronóstico. ¿Cuál es el problema de esta de acá? Bueno, más que problema ya dependerá de las restricciones que se disponga, es justamente que las capas efectivamente le agregan un mayor tiempo de procesamiento y muchas veces pues la red neuronal va a tomar un tiempo significativo para poder desarrollar el pronóstico como tal, ¿no? Entonces, en este caso, también está la opción de buscar la mejor red. Ustedes le pueden decir al programa, automáticamente quiero que en función de los datos que se han obtenido, en función de los datos que se tienen, perdón, para el análisis, justamente se desea que el programa automáticamente detecte la mejor red neuronal para el caso. En este caso nosotros vamos a utilizar la más sencilla, las redes probabilísticas. Dentro de la pestaña de tiempo de ejecución nosotros también podemos configurar al programa para que pueda ejecutarse en función del tiempo disponible, en función del número de pruebas que se desarrolle, en función también del progreso, en función de qué, del porcentaje del cambio del error, analizando de que si ya en comparación con el último pronóstico existe justamente un margen de error muy pero muy bajo, básicamente podríamos decir de que la red neuronal se detiene en su ejecución,
Básicamente ya tendríamos un modelo finalmente listo para poder desarrollar pronósticos como tal, pues, ¿no? Entonces, de esa manera, pues, podemos configurar a la red neuronal. Cuando nosotros ya hemos definido todo esto, damos clic en siguiente, ustedes se van a dar cuenta que, bueno, aquí en este caso, como ya es un modelo preconstruido, ya anteriormente hubo una red. Si se quiere eliminarlo, no hay ningún problema, damos clic en sí. Van ustedes a ver previamente una de visualización del entrenamiento, identificando las variables categóricas o numéricas como parte de variables independientes y la variable dependiente del caso. Damos clic en entrenar. Ustedes se van a dar cuenta que automáticamente se presenta una ventana de progreso, ¿no? En donde lo que finalmente va a hacer es a generar un resumen del análisis que efectivamente ha desarrollado el modelo, ¿sí? Como ustedes pueden observar, al dar clic en no, vamos a poder darnos cuenta dentro de este resumen, y aquí voy a incrementar un poco el zoom, ¿sí? Se van a dar cuenta que básicamente se presentan las variables categóricas y numéricas analizadas, la variable dependiente, el número de casos que fueron adoptados, el tiempo que tomó en entrenarse la red, el número de pruebas que fueron ejecutadas, y aquí lo más importante, que es donde los clientes se enfocan mucho, en el tema de las predicciones. Ver cuál del total de las predicciones fueron incorrectas. En este caso, ustedes pueden darse cuenta que el porcentaje de predicciones incorrectas es del 1%, lo cual es muy bajo, y es algo muy bueno, ¿no? Entonces, eso pues justamente nos ayuda a poder determinar el nivel de efectividad que tiene la red neuronal para poder desarrollar predicciones como tal, pues, ¿no? Algo que nosotros podemos ver también dentro del análisis, en una matriz de clasificación para poder ir determinando en función de pagos a tiempo, pagos retrasados, según los datos reales y según los datos pronosticados, cuántos realmente fueron detectados como deben de ser, cuántos no, para poder ir calculando el porcentaje de predicciones incorrectas como tal por cada una de las categorías que puede adoptar la variable dependiente, ¿no? De la misma manera, nosotros vamos a ver histogramas de probabilidad para categorías incorrectas, cuando se ejecutó la fase de entrenamiento, que es lo que ustedes ven en el primer histograma, cuando se ejecutó la fase de prueba, y también, como les mencionaba, el impacto relativo que tienen las variables independientes con respecto a la variable de pronóstico, que nosotros podemos darnos cuenta que aquí el impacto más significativo tendría la variable de salario, así como también la cantidad de préstamo como tal, pues, ¿no? Eso rápidamente ustedes pueden observar que hace la red neuronal, pues, ¿no? Al momento de ejecutarse. Ustedes también se van a poder dar cuenta, si nosotros ya volvemos al análisis, que las predicciones, que es en esta celda, es aquí donde yo les decía que básicamente esto es una caja negra, como ustedes pueden observar, no hay una ecuación explícita que se derive justamente por la aplicación de la red neuronal, así como tú lo puedes ver dentro de un modelo de regresión lineal, logístico, multinomial o probablemente quizás también una serie de tiempo. Pero en este caso es algo que no se lo puede ver. Lo que sí efectivamente se puede hacer es cosas interesantes como por ejemplo esto. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si la edad del prestamista no es de 40, sino es de 20 años? Fíjense justamente en el valor que va a adoptar la variable, la celda acá, ¿no? Si yo, por ejemplo, cambio de 40 a 20, pues efectivamente el porcentaje de predicción, digamos que ahí ya va cambiando o va alterándose de manera significativa, ¿no? ¿Qué pasa si tiene 60? Bueno, ahí ya va mejorando un poco. Originalmente estaba en 40. Si la vivienda es rentada, la puedo cambiar a propia. En este caso, la predicción pues, efectivamente se incrementa. Y en fin, pues ustedes se van dando cuenta que automáticamente estos datos, al momento de haber ejemplificado la red neuronal asociada y construida, entrenada, probada, etcétera, etcétera, podemos hacer pronósticos de manera dinámica y ustedes van a poder ir viendo cómo automáticamente la red, en función de los datos que vayan ustedes cambiando del set original, ir viendo cuáles son los pronósticos y el nivel de predicción que disponen, ¿no? Entonces, de esa manera ustedes pueden ver cómo funciona una red neuronal. Ahora, esto lo hice para que entiendan a nivel general. Ahora vamos a hacerlo un poquito más despacio, para que ustedes puedan entenderlo, cómo se van introduciendo los datos de principio a fin, cómo se los van entrenando, etcétera, etcétera. Un modelo justamente que vamos a aprovechar, que fue presentado anteriormente, ¿no? En este caso, tenemos una empresa de retail, ¿sí? Que tiene unas ventas mensuales y sus datos
oscilan de enero del 2013 a julio del 2017. Nosotros vamos a disponer de variables como tiendas, en total se disponen de 42 tiendas, las ciudades en donde se encuentran localizadas, las provincias en donde se encuentran localizadas, los días en donde efectivamente pues, han tenido feriado o no en función de las fechas asignadas y de la localidad en donde se encuentra la tienda, así como la cantidad de producto que se ha vendido. Entonces aquí, ya para poder ir estructurando este modelo, lo que voy a hacer es cerrar los modelos que anteriormente hayan sido utilizados, ¿sí? Hojas de cálculo ejemplo también. Y lo que voy a abrir es justamente el archivo en donde se encuentra toda la información que voy a utilizar para poder entrenar a la red, ¿no? En este caso, aquí dispongo de los datos, como habíamos visto hace un momento dentro del slide, pues, ¿no? Tenemos a las tiendas, las ciudades, las provincias en este caso, la categoría del cliente también es una variable que se ha adoptado, el grupo al cual pertenece, el año en donde pues efectivamente se desarrolló justamente, no más que la categoría del cliente es la categoría de la tienda a la cual está asignada, el mes, el periodo, los días de feriado y la cantidad de producto vendido. También una celda que se ha construido o se ha definido para poder asignar qué datos son los que van a ser utilizados para su entrenamiento, qué datos efectivamente van a ser utilizados para la prueba como tal, pues, ¿no? Entonces, solamente, perdón por justamente hacer un pause a la demostración, vamos a asignar pues, al final del webinar, espero en unos 15, máximo unos 20 minutos, una fase de preguntas para que ustedes pues, puedan desarrollar todas las inquietudes que tengan con respecto al uso de la aplicación y pues, bueno, ir respondiendo de manera más tranquila, más pausada a cualquiera de las inquietudes que ustedes estén planteando. No hay ningún problema. Al final vamos a hacer esa parte aquí. Entonces, en este caso, lo que estamos viendo es justamente la data que va a ser utilizada para poder entrenar a la red neuronal, que en este caso hemos utilizado un criterio en función de las fechas, ¿sí? Ver efectivamente si en función de las fechas es un tiempo debajo del 2016, vamos a asignarle efectivamente la etiqueta de entrenar. Y en función de otros criterios también vamos a hacerlo. Caso contrario, van a ser valores que se los vayan a ir probando, tal como ustedes los pueden visualizar en este momento, ¿no? Con el modelo que se está ilustrando. ¿Sí? También tenemos una pestaña de pronóstico que en cambio esta la vamos a utilizar cuando la red neuronal haya sido entrenada y probada con los datos que hemos utilizado originalmente, ¿no? Estos datos los vamos a ir utilizando de manera posterior. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este momento? Vamos a dar clic en Neural Tools, vamos a ir a Administrador de Conjunto de Datos, vamos a indicarle al programa que todos los datos que están ahí vamos a utilizarlos para efectos del análisis. Ahí es donde él se toma un poquito de tiempo, más aún por la cantidad de data que pueden disponer dentro del Excel. Y le vamos a colocar justamente set de pruebas como tal, pues, ¿no? El nombre. Aquí nosotros podemos de alguna manera ir definiendo cuáles son las variables independientes, cuáles van a ser las variables dependientes, en este caso es solo una, y finalmente cuáles van a ser etiquetas. En este caso podemos darnos cuenta que tanto tienda, ciudad, estado, etcétera, etcétera, son variables independientes hasta la parte de cantidad. Cantidad vendida sería una variable, aquí voy a dar clic, numérica, pero dependiente, porque es la variable que nosotros necesitamos pronosticar en función de la red neuronal que se vaya a construir. El objetivo, que es lo que nosotros observamos como la etiqueta para determinar si esos datos van a ser parte del entrenamiento o no, vamos justamente a cambiarle el valor que tiene, espérenme un momento, ahora sí, por etiqueta, ¿sí? Entonces, el programa justamente va a tomar esa columna como una etiqueta para poder determinar cuáles son los datos que van a permitir que la red neuronal se entrene, la red neuronal se pruebe y finalmente que se pronostique. Entonces, con esto damos clic en aceptar. Una vez que ya se ha definido eso, ustedes se van a dar cuenta que básicamente tienen o se torna de color celeste, como lo veíamos en el modelo anterior, justamente el set de datos, y eso significa de que ya los datos han sido identificados para su uso correspondiente. Entonces, en este caso, lo que nosotros vamos es también, desde aquí podemos hacer un análisis descriptivo. Si nosotros nos vamos a visor de datos, ¿sí? Al dar a clic aquí,
podemos justamente ir viendo el análisis o qué se puede desarrollar justamente dentro del análisis como tal, pues, ¿no? Podemos ir marcando, pues, cada uno de estos elementos como para poder ir desarrollando cierto análisis que se crea conveniente, hacer cálculos de correlaciones como para ir midiendo la correlación que exista entre las variables como tal, en fin, ¿no? Uno puede ir desarrollando esto posteriormente. Pero lo que vamos a hacer en este momento es utilizar los datos para poder entrenar a la red neuronal de manera directa. Lo que hacemos es dar clic en el botón de entrenar. Se va a presentar la ventana como veíamos anteriormente. Aquí nosotros, como ustedes pueden observar, al haber definido a una variable dentro del set como etiqueta, ya básicamente él no va a seleccionar de manera aleatoria, sino que en función de esa etiqueta, él lo va a comprobar. En este caso todavía no vamos a pronosticar porque no es el efecto. Lo que vamos a hacer justamente es entrenar y aprobar la red neuronal. Lo que sí vamos a medir el impacto que tienen las variables, cada una de ellas dentro del pronóstico. Configuración de la red, vamos a dejarla de las redes más sencillas, que son las redes de tipo probabilísticas, redes neuronales probabilísticas, y el tiempo de ejecución lo vamos a dejar tal como viene por default el programa, de 2 horas con esta cantidad de pruebas y este porcentaje de cambio de error. Una vez configurado eso, damos clic en siguiente. El programa pues efectivamente se va a tomar su tiempito para poder entrenar a la red neuronal. Es lo que ustedes van a poder observar en este momento, ¿no? Aquí se presenta una ventana en donde ustedes van a ir observando el progreso del entrenamiento que va teniendo la red neuronal probabilística, el número de pruebas que se ha venido ejecutando y también pues ya en algún momento se va a ir presentando el error en el conjunto de pruebas, en el error de la detección. Claro, en este momento sale demasiado pronto porque recién está iniciando el entrenamiento, la red neuronal, pero dentro de poco ustedes se van a dar cuenta que ya se va a ir calculando eh, estos elementos, se va a ir calculando ese parámetro como tal. Hay clientes que también preguntan, bueno, ¿yo dónde defino la tolerancia del error? Es una pregunta muy interesante. Dentro de la sección de utilidades, cuando ya se ejecute la red, vamos a nosotros a poder ahí determinar la tolerancia del número de errores o el porcentaje de error que uno tolera para realmente validar si es buena o no es o no lo es la red neuronal que nosotros hemos construido como tal, pues, ¿no? Entonces, ahí ustedes van a poder observar que automáticamente ya se está calculando un error en el conjunto de prueba, ¿sí? Y también de forma complementaria ustedes van a poder observar que el programa, de forma inteligente, también está calculando un modelo de regresión lineal y les está dando el R cuadrado. Para que sepan, o para los que obviamente desconocemos de esta parte, el R cuadrado mide la potencia de explicación del modelo. Mientras más elevado sea el R cuadrado de un modelo de regresión lineal, mejor efectivamente va a ser en su pronóstico. Un pronóstico es como una medida de confiabilidad, qué tan bueno es el modelo. Entonces, automáticamente, a la par, les está dando el cálculo del R cuadrado y que luego vamos justamente a contrastar lo que ese modelo de regresión lineal nos da con lo que nosotros podemos obtener con la red neuronal. En este momento podemos ver que ya la red neuronal efectivamente ha terminado su ejecución, o sea, el cálculo de los impactos de las variables que lo va a ir haciendo de a poco. Ese como tornado que nosotros veíamos en el ejemplo anterior, el caso de préstamo de autos, pues nosotros lo vamos a ver en este momento para cada una de las variables que intervienen dentro del pronóstico. ¿Sí? Entonces, evidentemente, hay que tener en cuenta que en función del conjunto de la cantidad de datos que nosotros le agreguemos a la red neuronal, pues efectivamente el programa va a ir demorando. Más aún, por si nosotros le hubiéramos agregado el otro tipo de red neuronal multicapas, evidentemente en función de la cantidad de capas que se le agregue, la profundidad en el aprendizaje va a ser mayor y por lo tanto el tiempo de obtención de resultados va a ser pues efectivamente mucho mayor, que para efectos del webinar, pues desgraciadamente no se dispone del tiempo para poder aplicarlo, pero es importante que ustedes cuando ya se les comparta esta presentación con estos datos, ustedes prueben y vayan viendo efectivamente cuánto tiempo les tomó y qué resultados obtuvieron, y que comparen justamente lo que obtuvieron con las redes probabilísticas con las redes multicapas que cuenta como alternativa la aplicación como tal, pues, ¿no? Hay eco en el audio. Espero que ya se haya resuelto. ¿Sí me escuchan bien? Perdón por hacer este paréntesis dentro de la presentación. Es dentro del chat, dentro del webinar, perdón, hay una sección de chat en donde ustedes pueden interactuar conmigo o
ir planteando preguntas al momento del modelo. Sí les agradecería que por favor me indicaran que el audio ya se corrigió. Te agradezco. Muchísimas gracias, José. Entonces continúo tranquilamente con el problema. Muchas gracias, Mauricio. Entonces, efectivamente, ustedes van a poder observar que poco a poco se va desarrollando el cálculo de los impactos de la variable, ¿no? Entonces, luego de esto, nosotros nos vamos a poder dar cuenta de la obtención de resultados que genera Neural Tools interesantes, ¿no? Vamos a ir viendo el porcentaje de predicciones incorrectas, vamos a ir viendo justamente el contraste que existe justamente entre el modelo de regresión lineal, que es un modelo de pronóstico que generalmente las compañías lo adoptan, y justamente los resultados que se obtienen con la red neuronal. Y vamos a ir viendo pues también ciertas gráficas interesantes que nos van a ayudar a poder determinar de mejor manera qué tan precisa, tan buena es nuestra red neuronal como tal, pues, ¿no? Es importante saber, me adelanto quizás a algunas de las preguntas que puedan tener, importante saber que la variable de etiqueta que se adopte dentro del set de datos es muy importante definirla porque eso va a permitir que la red neuronal detecte qué datos son los que van a entrenarse, qué datos son los que efectivamente van a probarse, ¿no? Por ejemplo, en el contexto de un cliente que tuvimos hace unos días atrás, él estaba interesado en detectar fraudes en tarjetas de crédito con la red neuronal, él establecía como un criterio, a ver, yo quiero entrenar a la red neuronal con aquellas casos que se nos han presentado que efectivamente se encuentran por debajo de tal periodo, de tal fecha. Otras personas decían, no, ¿sabes qué? Podemos asignar que vamos a entrenar a la red con los datos de fraudes que se hayan derivado con tarjetas de crédito tipo Visa. Vamos a probar la red con los datos que se hayan obtenido con Mastercard y vamos a pronosticar con alguna otra marca que se tenga, Discovery, etcétera, etcétera. Entonces, son algunas casuísticas que se pueden presentar para poder clasificar a los datos según efectivamente lo que uno requiere. Entonces, en este caso, ustedes ya se pudieron dar cuenta que ya se ejecutó todo este procedimiento en el informe, así como pudimos observar anteriormente, allá se crea automáticamente la etiqueta usada para el entrenamiento y posteriormente vamos a ir viendo la predicción que se vaya a desarrollar. En este momento vamos a dar clic que quiero ver el cuadro de diálogo de análisis de sensibilidad de la prueba. Este es para un análisis más sofisticado. Para efectos del tiempo no lo vamos a hacer, vamos a dar clic en no. Nosotros vamos a ir viendo automáticamente el porcentaje de predicciones incorrectas, que era lo que estábamos analizando en el ejemplo inicial, pues, ¿no? En este caso podemos darnos cuenta que el porcentaje de predicciones incorrectas es del 0.1161%, lo cual es bajo. Respondiendo a una posible pregunta, van a decir, bueno, ¿dónde yo defino ese 30% de tolerancia? Lo que hacemos es en utilidades, configuraciones de aplicación, ustedes aquí en esta parte, tolerancia incorrecta, correcta o incorrecta para el entrenamiento y para la prueba, ustedes ahí van a ser capaces de definir ese nivel de tolerancia. Me van a decir 30% es muy alto, no hay problema, ustedes pueden cambiarlo a un 15%, un 10%, como para que vayan probando el nivel de efectividad de su red neuronal, pues, ¿no? Si vamos viendo un poquito más los resultados que hemos obtenido, aquí nosotros podemos justamente ver el contraste que existe entre la predicción lineal basada en un modelo de regresión lineal y justamente en una red neuronal. Evidentemente, el R cuadrado nos da justamente un valor de 97.1%, lo cual es alto. Efectivamente, una red neuronal no lo puedes lograr, a pesar de que cada neurona efectivamente actúa internamente como una función de regresión, pero ya con la función de activación como que cambia la cosa, más aún como cuando se concatenan cada una de las neuronas, pues efectivamente eso hace de que ya sea un poco dificultoso obtener un R cuadrado, complicado, muy complejo. Pero lo que sí efectivamente nosotros podemos utilizar para poder comparar un modelo de regresión con una red neuronal es el error cuadrático medio, tanto a nivel de entrenamiento como a nivel de prueba. Como ustedes pueden observar, el error cuadrático medio en la fase de entrenamiento de un modelo de regresión lineal es 4 veces superior que el de la red neuronal, lo cual ya nos va dando una idea de que la red neuronal es por mucho más eficiente, bueno, más efectiva, podríamos decir, en el pronóstico, más confiable que un modelo de regresión tradicional. Inclusive también pues, se da algo similar, ¿no? Casi el doble de error cuadrático medio tiene a nivel de prueba, cuando
se aplica un modelo de predicción lineal que una red neuronal como tal, ¿no? Nosotros podemos ver también los histogramas de los residuales dentro de la fase de entrenamiento, dentro de la fase de prueba, tal como ustedes lo van a poder ir viendo acá, y así también calculándose unas especies de diagramas de dispersión, pues, ¿no? Lo ideal es que mientras todos oscilen dentro de un mismo, como que tengan una misma tendencia y no estén tan dispersas, pues efectivamente eso va a ayudar a tener más confianza en la predicción de la red neuronal que se tenga como tal, pues, ¿no? Finalmente, una gráfica interesante que también algunos de nuestros clientes le ven mucho valor es justamente al impacto relativo que tienen las variables. Podemos observar que la variable que mayor impacta es la tienda, luego los días de feriado, mes, y ahí pues viene ya un impacto un poco marginal que tienen las otras variables del análisis, ¿no? Esto ayuda mucho a poder enfocarse, a poder en algún momento ir atomizando más el análisis e ir viendo, pues bueno, la tienda tiene un alto impacto, ¿cómo yo podría desglosar dicha variable para poder incrementar de mejor manera el pronóstico de la cantidad de productos vendidos que efectivamente este modelo está intentando predecir como tal, ¿no? Entonces, de esa manera, pues ustedes se van a dar cuenta que se presenta el análisis de entrenamiento y de prueba de la red neuronal, ¿sí? Con un conjunto de gráficos que también ayudan y aportan mucho valor al momento de ir determinando la eficiencia o la efectividad, la eficacia que puede tener la red dentro de este modelo, ¿no? Ahora, yo lo que voy a hacer es a volver a la data original. Me muevo acá, me voy a pronóstico, ¿sí? Y lo que hago justamente es ahora dar clic en el botón de predecir, ¿sí? En predecir, bueno, en este caso, perdón, aquí también hay que hacer exactamente lo mismo, administrador de conjunto de datos. Hay que detectar los datos que él va a pronosticar, damos clic en sí. Entonces ahí ustedes van a ir viendo que automáticamente él va a detectarlos. Luego lo que vamos a hacer es lo siguiente, ir validando que las variables que se vayan a pronosticar, pues efectivamente estén debidamente estén correctas y las variables que sirvan para el pronóstico también lo estén. Aparentemente sí está todo bien, ¿sí? Numérica dependiente es la cantidad vendida. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí nosotros vamos a colocar el nombre set de pronóstico y donde dice importar, vamos aquí a reutilizar la red neuronal que fue empleada para el entrenamiento y para la prueba. Dando clic en importar, nosotros aquí justamente vamos a utilizar la localización, en este caso es este botón de acá, o esta opción, pronóstico de ventas, y vamos a utilizar la red neuronal que se adoptó, que era la de set de pruebas. Dando clic en aceptar, damos clic en OK, damos clic en aceptar, y automáticamente ustedes van a poder darse cuenta que ya los datos han sido identificados, pues, ¿no? Vamos ahora finalmente a dar clic en el botón de pronóstico. En el botón de pronóstico, ustedes van a poder observar las opciones que se tienen, ¿no? Vamos a definir todo esto. Vamos a colocar los valores de predicción del conjunto de datos, porque para eso estamos utilizando la red neuronal, para pronosticar. Vamos a activar el botón de activar predicciones en vivo. Damos clic en siguiente. Y ustedes van a poder observar que dentro de poco ya la red neuronal va a ir pronosticando todas las cantidades vendidas según el tipo de tienda, según la ciudad, según la provincia, según la categoría de la tienda, el grupo comercial o logístico en el cual se encuentra la tienda, el año, el mes, periodo, etcétera, etcétera. Damos clic en predecir y finalmente vamos a poder observar que los datos se van a ir pronosticando, ¿no? O sea, esperemos un poquito a que efectivamente la red haya culminado sus datos para poder efectivamente ir viendo los resultados que se obtengan, pues, ¿no? Entonces, de esa manera, pues, se ha intentado en este webinar explicar de principio a fin cómo es el proceso de configuración de una red neuronal, ¿sí? Entonces, ustedes tienen las variables, luego hacen que el programa efectivamente detecte y vayan ustedes discriminando cuáles van a ser dependientes, cuál es la variable de pronóstico que se requiere. También asignan pues una etiqueta para poder verificar cuáles datos van a ser utilizados para entrenar a la red
cuáles datos van a ser utilizados para probar a la red, aplican la red neuronal, verifican la efectividad de la red, el porcentaje de predicciones incorrectas. Pueden también tener esta alternativa de comparar con un modelo de regresión como para darse cuenta de la potencia que tiene la red neuronal, si es buena o no, contrastando con otro modelo. Finalmente, cuando tienen los resultados, aplican el procedimiento que estamos viendo o que hemos visto en ese instante para poder desarrollar los pronósticos como tal. Esto también pues se demora un poquito por la cantidad de datos y por la ejecución justamente de la red al momento de ir asignando todos estos valores a las neuronas en las cuales forman parte de la red y finalmente para tomar la decisión. Aquí ustedes pueden observar que ya se ejecutó. Como les digo, esto es una caja negra, uno no tiene una ecuación explícita como la tienes dentro de un modelo de regresión. Y aquí puedes observar la cantidad de los productos vendidos que han sido pronosticados, pues, ¿no? Entonces, de esa manera, pues ustedes van a poder contrastar y van a poder desarrollar ya sus correspondientes pronósticos de las variables de interés que ustedes se encuentren analizando según el contexto de la industria a la cual ustedes pertenezcan como tal, pues, ¿no? Entonces, de esa manera hemos visto el tema un poquito para sintetizar las ventajas y desventajas de las redes neuronales. Ventajas, como ustedes pudieron ver, son capaces de modelar de forma correcta patrones de datos complejos. Se pueden incorporar variables independientes de distintos tipos, numéricas, categóricas. Se pueden realizar predicciones en vivo, pueden ser insensibles a la presencia de valores atípicos. Muchas veces también pues, los modelos de regresión suelen en algún momento verse influenciados, verse afectados, ¿no? Y no está tanto el dilema que la heteroscedaticidad, la multicolinialidad, la autocorrelación, el tema de los residuales o el tema de series de tiempo, que por la ciclicidad, por la aleatoriedad, no tanto sufre de esos elementos la red neuronal. Esa es una de las grandes ventajas que tiene. Desventajas, el tiempo de aprendizaje puede ser muy elevado, como ustedes pudieron ver con este pequeño conjunto de datos, cómo se tomó el tiempo para poder procesarlo, y también pues, se desconoce la ecuación del modelo de predicción, básicamente por las diversas interacciones de capas que puedan existir dentro de la red, las funciones de activación que se vayan a adoptar, ¿sí? En fin, pues, ¿no? Diversos elementos que básicamente forman parte de los algoritmos de Machine Learning. En este momento, pues vamos a dar paso a la serie de preguntas. Antes que todo, para poder empezar a ir respondiendo rápidamente ciertas preguntas, ustedes si quieren contactarse para temas de adquisición de licencias, oportunidades de entrenamiento más in situ, lo pueden hacer con nuestro gerente de ventas en Latinoamérica, Luis Iguama. Ahí está su correo electrónico, y cualquier consulta que ustedes tengan referente al modelo o cualquier inquietud que no logre contestar durante este webinar, tranquilamente me las pueden formular a mi correo electrónico armijos@palisade.com sin ningún inconveniente. En este momento vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan relacionadas a la temática. ¿Dónde se puede leer más sobre esta temática de redes neuronales? Bueno, Mauricio, yo te respondo esa pregunta. Básicamente lo puedes ver a punta de videos en YouTube. Hay videotutoriales muy, pero muy buenos. Si tu pregunta va más enfocada a dónde yo puedo aprender a utilizar Neural Tools, no hay ningún problema. Ten en cuenta que ustedes en ayuda hay una opción donde está la documentación y hay un manual, ¿sí? En el manual, que se les va a abrir automáticamente, ustedes disponen de 114 páginas para que puedan divertirse justamente en cómo Neural Tools se lo configura para poder desarrollar pronósticos, cómo se integra Neural Tools con otras soluciones con que dispone la suite para desarrollar pronósticos como tal, pues, ¿no? O sea, actualmente y de forma afortunada hay muchísima bibliografía, muchísimos recursos para poder aprender muchos más de estos algoritmos de Machine Learning MOOCs, que también existen para poder justamente aprender de cada uno de estos elementos. Déjenme ver otras preguntas que se hayan planteado. Déjenme ver un momento que se me perdió la pantallita. Déjenme ver. Habían otras. No sé si pueden plantear en este momento una pregunta algunos de ustedes, como para volver a... Ah, no, aquí está. Aquí está, perdón. ¿Dónde se puede leer? Aquí estaba una. ¿Dónde estaba el eco del audio? Perfecto. Para el análisis de contingencia de proyectos, ¿cuál es el número de mínimo de datos de proyectos? Bueno, ahí es muy buena pregunta. A ver, hay una regla que dice claramente, mientras más datos tú dispongas,
mucho mejor, pues efectivamente va a ser para efectivamente el análisis que se vaya a desarrollar, sea en redes neuronales o sea en cualquier tema. O sea, vas a tener mayor fiabilidad. Evidentemente, una red neuronal, como tú te das cuenta, se basa en datos históricos. Entonces, en función de la cantidad de datos que dispongas, enhorabuena. Estaríamos hablando que una red neuronal enfocada en la gestión de portafolios, programas y proyectos, estaríamos viendo pues que efectivamente sea una compañía que haya desarrollado una gran, pero gran cantidad de proyectos para poder, con esos datos que se tenga, poder utilizar esa data y construir la red neuronal correspondiente. No hay un número mínimo, o sea, si tú me podrías decir, cuando hemos desarrollado estos análisis, hay compañías que por bajito tenían unos 100 proyectos desarrollados y en función de ellos, pues se empezaba a conversar con cada uno de ellos para ir determinando cuáles campos pueden ser utilizados para asignarlos como entrenamiento, cuáles para prueba. Pero evidentemente sí se necesitaría una gran cantidad de proyectos con sus correspondientes registros de recursos, de riesgos, de incidentes, porque también pues los proyectos tienen incidentes, de presupuesto, de cronograma, en fin, para poder estructurar una interesante red neuronal con un enfoque en gestión de proyectos, ¿no? Si entreno la red nuevamente, ¿la predicción será la misma o cambiará? No, no, efectivamente. O sea, inclusive es algo que lo vas a poder hacer porque estos archivos que hemos utilizado el día de hoy los vamos a compartir posteriormente. Nuestra área comercial les va a hacer llegar justamente la presentación que hemos visto, el recording del video y justamente el archivo que hemos utilizado para que efectivamente puedan eh, desarrollar sus propios cálculos y pueden responder a esas preguntas. O también a la pregunta que les dejé planteada, ¿qué pasaría si nosotros hubiéramos utilizado la red probabilística? No, la red multicapas, ¿cómo hubiera sido el entrenamiento? Entonces, de esa manera, ustedes ya lo podrían hacer por su cuenta. Si la variable predecir en proyectos es el cumplimiento de entrega a tiempo, ¿cuántos datos históricos? Bueno, creo que ya pude responder esa pregunta hace un momento, pues, ¿no? Se necesitaría una gran cantidad de información para poder hacerlo. ¿A qué se refiere entrenar o probar en redes? Ya, perfecto. Muy bien. Entrenar significa, por ejemplo, te lo voy a citar en el caso de un ejemplo crediticio. A un analista, cuando recién va ingresando un analista de crédito nuevo dentro de un área de riesgo y finanzas comerciales. Entonces el analista, ¿qué es lo que hace? Recibe capacitación, ¿verdad? Y le van explicando, mira, este cliente efectivamente tuvo esta categoría, tuvo estos inconvenientes, etcétera, etcétera, y finalmente se tomó la decisión de efectivamente aprobarle o negarle crédito. Entonces, digamos que a ti te entrenan con algunos elementos. Tú observando justamente cómo se da el proceso, vas observando efectivamente y vas aprendiendo de cómo la realidad se van dando. Luego, efectivamente, lo que haces es ya ir en campo, ¿no? Ya entrar en acción. Tú vas justamente en función de los criterios que has aprendido, en función de las políticas crediticias, las casuísticas que ya en la práctica se pueden dar dentro de este campo, pues tú empiezas justamente ya a ir viendo, ¿sí? A ir ya probando lo que tú has aprendido anteriormente. Pero digamos que esa fase de prueba, justamente, lo estás haciendo con un set de datos sin aún verte involucrado ya en una decisión comercial. Porque ponte, por ejemplo, como tú estás en una fase de entrenamiento, estás en un arenero, básicamente estarías viendo, estoy aprendiendo de los datos anteriores y contrastando con lo que en la realidad se ha dado. Ahora sí, cuando tú ya has probado y te vas dando cuenta que te va yendo muy bien en el análisis crediticio, ahora sí ya entras en juego, ya vamos en la parte real, en la parte práctica. Llega un cliente con ciertos atributos y tú finalmente tienes que tomar una decisión de que si la pruebas o no la pruebas el crédito. Ese paso que te he explicado básicamente es lo que hace la red neuronal. La red neuronal, tú le das los datos para que entrene. Luego, cuando ya conoce muy bien cómo es el funcionamiento del tema, va justamente a utilizar otros datos para poder probar, ¿sí? Qué tan bien o qué tan mal ha aprendido. Y luego de que tú ya vas viendo que una vez probada la red, ves ese porcentaje de predicciones incorrectas bajo, ahora sí lo vas a utilizar con confianza para poder desarrollar los pronósticos adecuados, ¿no? Espero que pueda haber resuelto tu pregunta, Mauricio. Ventajas de redes neuronales frente a los algoritmos genéticos. Bueno, ahí podríamos ver que efectivamente cada uno de estos elementos tiene sus correspondientes
funciones, ¿no? Por ejemplo, en lo personal, algoritmos genéticos nosotros lo hemos utilizado justamente para construir modelos de optimización. Y los algoritmos genéticos evidentemente nos ayudan mucho a poder encontrar ese óptimo en un menor tiempo posible. Tú lo vas a poder ver o lo vas a poder aplicar dentro de las soluciones que son Evolver y Risk Optimizer, que eran las que les había explicado al inicio, cuando les mencionaba que tenemos dos soluciones para construir modelos de optimización determinísticos y probabilísticos. Eso ayuda mucho a poder efectivamente encontrar, por decirlo así, entre comillas, un óptimo en función de la aplicación de cada uno de ellos. Igual, pues evidentemente la literatura nos podría dar mucho más detalle, pues cuál es la diferencia entre el uno y el otro, ventajas y desventajas, pero un poquito de eso te lo expliqué, que lo puedes hacer también en otras aplicaciones con que dispone la suite. ¿Podemos recibir copia de este webinar? Claro, no hay ningún problema. Encantado, se les va a pasar la información correspondiente para que ustedes puedan desarrollar estos temas, ¿no? Se podría utilizar esta herramienta para hacer segmentación de datos, como veíamos hace un momento, claro. Las redes neuronales tuvimos en algún momento una necesidad de una industria, de una empresa, la industria de salud, que estaba interesada en ver, bueno, en función de los datos que dispongo, cómo yo puedo en algún momento separar cuáles células son cancerígenas, cuáles son no, para ir determinando el nivel de cáncer que pueda tener la persona, ¿no? Entonces, esos elementos, cuando tú dispones de toda esa data dentro de un sistema de información, que en este caso puede ser que tú lo extrapoles a un Excel, podríamos justamente desarrollar esto y poder en algún momento desarrollar pronósticos muy interesantes para hacer clasificación en conjunto con otras técnicas de análisis multivariante que se dispongan. Bueno, yo creo que pude responder a las preguntas planteadas que se me han asignado. Nuevamente, les dejo aquí los datos de contacto. No olviden que la información se les va a ir proporcionando para que ustedes puedan ya disponerla, revisar el webinar con más calma, con el video que se les va a compartir. Si obviamente tienen una mayor necesidad de contactarse con Luis Iguama, lo pueden hacer su correo electrónico. Alguna otra consulta que se les haya quedado, mi mail. Para mí ha sido un gusto poder desarrollar esta presentación el día de hoy y vamos a estar en contacto en futuros webinars que se van a ir desarrollando. Igual yo los invito a que ustedes en la página web vayan a visualizarlos, ¿no? El 20 de septiembre va a haber un webinar muy bueno de pronóstico de tipo de cambio con @RIS, con uno de nuestros consultores estrella, Fernando Hernández, que va a presentar justamente este tema que está siendo muy, pero muy utilizado en algunas industrias al momento de desarrollar inversiones, etcétera, etcétera. Así como otros webinars que están agendados a lo largo del año, de lo que nos resta, pues, ¿no? Nuevamente, pues, para nosotros fue un gusto. Estamos en contacto y hasta una próxima oportunidad. Gracias por su atención.